sus lugares. Continuamos el programa de esta última sesión de la Semana de la Seguridad Social aquí en el Senado y continúa en el uso de la palabra la senadora María Elena Barrera Tapia. Pues muchas gracias. Nuevamente continuamos con nuestra agenda. Hoy hablaremos en este espacio de la universalización del acceso a la atención médica, a la salud, desde la salud colectiva y los derechos. Para ello tenemos la participación de la doctora Oliva López Arellano. Ella es médica, maestra en medicina social, tiene un doctorado en ciencias de salud pública. Asimismo, actualmente está doctorado en ciencias de la salud colectiva, es coordinadora y profesora de este posgrado, es responsable del cuerpo académico consolidado de determinantes sociales en salud, enfermedad y atención de la red PROMED, Salud, Condiciones de Vida y Políticas Sociales. Asimismo, es investigadora sobre las temáticas de condiciones de vida y servicios de salud en ámbitos urbanos y políticas y sistemas de salud. Es autora también de más de 75 artículos, es profesora invitada en distintos programas de posgrado en ciencias de la salud y bueno, también tiene varios proyectos entre los que podrían mencionarse las determinantes sociales en salud, enfermedad y atención, por mencionar algo. Puede hacer uso de la voz. Gracias, doctora. Gracias. Nuevamente, buenos días. Agradezco la invitación a la Comisión de Seguridad Social, a los organizadores, en particular al senador Fernando Mayans, presidente de esta comisión, y a la senadora María Elena Barrera, moderadora de la mesa. Agradezco también su presencia porque esto permite, digamos, el debate y el intercambio de posibles rutas para la reforma en salud que se está planteando en nuestro país. Yo quisiera iniciar con un posicionamiento. Nosotros planteamos una perspectiva del derecho a la salud. O sea, pensamos que el derecho a la salud es el punto de partida para establecer posiciones y debatir la política de salud deseable y posible. Esta perspectiva guía nuestra aproximación porque desde nuestra visión, el sentido y el fin de toda política de salud es contribuir al ejercicio pleno de este derecho. Me permito citar que el derecho a la salud es un componente esencial del conjunto de derechos humanos universales, indivisibles de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son universales, indivisibles, inalienables, interdependientes e interrelacionados, y de igual importancia para la dignidad humana que los derechos civiles y políticos, porque la posibilidad de garantizar estos derechos económicos, sociales, culturales, es determinante para que las poblaciones efectivamente tengan un disfrute de la vida, un goce efectivo, igualitario y no discriminatorio del conjunto de derechos humanos. Entonces, para nosotros el derecho a la salud se inscribe en esta perspectiva. El derecho a la salud por su naturaleza es un derecho inclusivo que incorpora dos dimensiones centrales. Aquí en general, cuando hablamos de derecho a la salud, acabamos reduciendo el ámbito a derecho a la protección a la salud, y este es un elemento que nosotros queremos destacar. Derecho a la salud incluye el componente de determinantes sociales de la salud y también incluye el componente de derecho a la protección a la salud, que nos remite a los sistemas institucionalizados que atienden la enfermedad, protegen, promueven la salud y permiten también la rehabilitación y la reducción del sufrimiento. Otro de los elementos para posicionarnos es que el ejercicio, digamos, la perspectiva de derechos nos coloca frente a un Estado como un sujeto obligado. El Estado no tiene para dónde hacerse en una perspectiva de derechos, es el sujeto obligado y tiene que proteger, promover, satisfacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en particular el derecho a la salud, dotándolo de contenido específico, ético, político, jurídico, normativo y programático. Dicho esto,
yo quisiera señalar que la definición, por tanto, del tipo de sistema de salud que queremos, de ruta de política de salud, son esenciales estas definiciones, porque si no, lo que estamos haciendo, si no discutimos qué tipo de sistema de salud queremos, para empezar, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de ejercicio de derechos, qué sistema de salud, nosotros estaríamos haciendo solamente un conjunto de adecuaciones técnicas, administrativas, ¿sí?, como ya se han señalado en los aspectos financieros, en los aspectos organizativos, en los aspectos de gestión, y no estaríamos planteando realmente una reforma de fondo que además se articule a la complejidad del contexto mexicano. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, la siguiente, para señalar que nuestro contexto es sumamente complejo. Nosotros tenemos ya 30 años, un poquito más, de una ruta, ¿sí?, que lo que ha construido es un proceso de erosión acelerada del Estado-Nación, una pérdida de soberanía, donde cada vez más un conjunto de decisiones están articuladas en otros espacios supranacionales y no en nuestro espacio nacional, y se han ido adoptando un conjunto de políticas económicas que, para describirlas rápidamente, podríamos llamarlas neoclásicas, con impulso a las reformas estructurales de mercado. Y en este tránsito de esta ruta neoliberal, lo que hemos tenido es una subordinación de las políticas sociales a la dinámica neoliberal. La siguiente. El contexto social, entonces, en México es sumamente complejo porque se ha desarrollado megaproyectos destructores de derechos, se ha reducido lo público, transformando los satisfactores esenciales para la vida y la vida misma en mercancía, y ha habido un deterioro de la calidad de vida de las mayorías. Se incrementa la pobreza, las desigualdades, las exclusiones, y somos hoy una sociedad sumamente polarizada y violenta. Esto alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver con derecho a la salud? Bueno, estos componentes, justamente la siguiente, forman parte de lo que en el derecho a la salud constituyen los determinantes sociales de la salud. El incremento de la población en condiciones de pobreza, donde tenemos 8 de cada 10 mexicanos en esta condición o con alguna carencia social, son datos de Coneval. El incremento a la desigual distribución del ingreso, donde el decil más rico se apropia de la mitad de la riqueza producida en el país. El incremento en el empleo informal y la disminución y el aumento del empleo precario, que ya se señalaba en la primera ponencia, con mucho detalle en términos de la precarización laboral y de la pobreza laboral, y la disminución de la capacidad adquisitiva del salario, son determinantes sociales de la salud y por lo tanto son violaciones estructurales al derecho a la salud. La siguiente. El deterioro de las instituciones públicas también forma parte de este complejo panorama que tenemos que enfrentar en términos de una reforma de salud, de una propuesta de política y de una posible configuración de un sistema universal de salud. El deterioro de las instituciones públicas, aun cuando es cierto, y lo señalaba la Secretaria de Salud, que ha incrementado el recurso público para el Seguro Popular y que ha habido un incremento del gasto público en salud del 90% a la fecha, efectivamente, tenemos de todos modos que no hemos podido lograr los porcentajes que teníamos antes de adoptar esta ruta neoliberal. Estoy hablando de los 80. En 1980-81 el gasto público en salud en el país era de 3.5, todavía no llegamos a ese porcentaje. Estamos en el 3.1, depende de quién calcule, 2.9, pero seguimos con un déficit muy importante de canalización de recursos públicos hacia el campo de la salud. Ha habido una desinversión de infraestructura, equipo y recursos que en el último tiempo se ha tratado de compensar vía recursos del Seguro Popular, pero déjenme decirles que a costa del Seguro Social. O sea, la Seguridad Social y en particular el IMSS en el periodo 2000-2013 ha perdido 16 puntos porcentuales de su inversión, de sus recursos para desempeñar su tarea sustancial. Y hay una fragmentación y limitación del quehacer público, donde se privatiza lo público rentable, ya tenemos la experiencia de las pensiones desde los 90, y se mercantiliza y se incorpora un discurso de consumidores, de mercados de la salud,
para resolver las necesidades sociales y en particular las necesidades de la atención. Esto configura también un panorama epidemiológico complejo que es al que tenemos que afrontar. La siguiente, de desigualdades e inequidades en distintos ámbitos. En distintos ámbitos podría señalar muy rápidamente, podemos agruparlas en términos socioeconómicos, también en términos de indicadores de enfermedad y muerte, donde es cierto, tenemos un incremento de la esperanza de vida, que tiene una caída en el 2010 por el efecto de las muertes por violencia, pero hay inequidades múltiples en la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios, en la disponibilidad y acceso a la atención y en los indicadores de daño. Entonces tenemos un panorama complejo que este sistema tiene que enfrentar, la siguiente, de polarización epidemiológica, regresión sanitaria, emergencia de nuevas patologías, epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, ascenso de trastornos alimentarios, donde tenemos, sí, que no hemos podido resolver el problema de desnutrición en muchos ámbitos, pero que tenemos nuevos procesos como los trastornos de la conducta alimentaria y la epidemia de sobrepeso, obesidad. Incremento de psicotrastornos y adicciones y lo que ya señalaba, un hecho inédito en la historia del país, excepto en la Revolución Mexicana, donde hay una reducción de la esperanza de vida por incremento en la mortalidad por lesiones intencionales. Entonces tenemos un contexto adverso en términos de una perspectiva de mercado, tenemos un complejo panorama sociosanitario y tenemos la siguiente, que esta perspectiva de mercado nos aleja de una visión de derechos, porque una perspectiva de mercado apuntala los procesos de ganancia, los procesos de privatización, las dinámicas de mercantiles, ¿sí? Y coloca el mundo en términos de consumidores y no consumidores, que serían población extremadamente pobre. Mientras que una perspectiva de derechos nos coloca en una visión que en donde las necesidades humanas tendrían que estar resueltas a través de satisfactores desmercantilizados, garantizados por la acción estatal. El énfasis de la perspectiva de mercado, pues todo lo coloca en el estilo de vida y entonces uno es responsable de tener un estilo de vida saludable, consumiendo productos saludables y haciendo cosas saludables, cuando el contexto sociosanitario que yo colocaba, pues impide al 80% de los mexicanos que asuman un estilo de vida saludable. Su vida es sumamente difícil y las condiciones en las que transita su historia laboral, sus relaciones familiares, su vida cotidiana, no tiene margen de maniobra. En esta perspectiva de mercado se privilegia a los clientes y los consumidores versus los ciudadanos y se coloca toda la responsabilidad en el ámbito individual y versus la responsabilidad social, ¿sí? Tarea de todos y tarea específicamente de garantizar a través de lo público. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta perspectiva de mercado? Porque es la que ha alentado la perspectiva de seguro popular, la siguiente, que es la que nos están, digamos, ofreciendo la reforma en curso como la posibilidad de ampliación. Un seguro voluntario subsidiado, un paquete restringido de intervenciones, el impulso a la lógica mercantil, una protección selectiva con acciones curativas, un financiamiento público condicionado a la afiliación y un subsidio que sigue a la demanda, es una perspectiva de universalidad de mercado, porque no se está fortaleciendo directamente la seguridad social, no se está fortaleciendo directamente las instituciones públicas de salud, sino se está garantizando, se está previendo la garantía de una cápita individual a un cliente consumidor que vaya a comprar sus servicios de atención médica en un mercado plural de servidores, de prestadores de servicios. La siguiente. En esto lo que estamos previendo, lo que ya se está colocando es un fondo único, aunque ahora se señalaba que no va a ser posible en este primer tramo de la reforma, una cápita individual, compra de un seguro médico, redes plurales de prestadores de servicios, la intermediación financiera que resulta muy regresiva. Tenemos la experiencia de Colombia, Chile, donde esto se ha mostrado que concentra enormemente la riqueza, que no coloca no agrega valor a
atención médica, al servicio público, y además hay una pérdida de derechos en términos de lo que ofrece ahora la seguridad social. Y con esto, con estos fondos públicos que van a canalizarse a proveedores múltiples, privados y públicos y sociales, lo que tenemos son mercados de la salud aceitados con fondos públicos. La atención a la salud entonces se concibe como mercancía. Los efectos de esta propuesta, la siguiente, es que perdemos derechos. Perdemos la visión de derecho a la salud en sentido amplio e inclusivo, considerando los determinantes sociales que se invisibilizan, y nos quedamos solamente en la atención médica, pero la atención médica restringida a una perspectiva curativa individual. El acceso sería más segmentado, porque ustedes imaginen un seguro médico garantizado, ¿no? Y luego múltiples planes de servicios que si uno quiere tener más en su paquete programático, pues tiene que pagar más. Todos estos sistemas de prepago, copago, cuotas reguladoras, es decir, metido en lo público la dinámica privada, la lógica mercantil de los seguros privados. Además, creemos que en términos de los recursos de la nación en este momento, para este tipo de reforma hay una inviabilidad estructural, mayores costos administrativos y, por supuesto, se continúa con el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud. La siguiente. Otra ruta es posible, por supuesto. Nosotros creemos y coincidimos con la licenciada Carmen Ponce cuando señalaba la seguridad social no es un privilegio de algunos. La seguridad social es una opción posible para un país con los recursos como el nuestro. Y vamos empezando de poco a poquito. Universalizar la atención médica con la plataforma de la seguridad social. Aquí nosotros consideramos que es muy importante, ¿sí?, que la construcción de este sistema único de salud público, integral, solidario, equitativo, tenga como base los servicios médicos y sanitarios ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este puede ser el punto de partida para la expansión de nuestro sistema. También requerimos una reformulación en términos de nuestro modelo de atención, que se base en la atención primaria a la salud, o sea, que incorpore esta estrategia amplia, que no quiere decir un primer nivel precarizado, que es una estrategia amplia donde participa la población, donde se movilizan recursos locales, donde se adecúan los servicios a la problemática local, y la articulación de niveles de atención e integración de redes de servicios públicas, esencialmente públicas. Puede haber la incorporación privada de manera complementaria, pero el ordenador de todo el sistema debe ser el sistema público. Para esto es posible modificaciones legales y armonización normativa, ya lo señalaba la secretaria, se están haciendo varias cosas, lo que pasa es que hay que definir la ruta o hay que forcejear frente a esa ruta. Nosotros decimos que la ruta del derecho a la protección a la salud es la ruta correcta frente a la universalidad de mercado. Y creo que en eso podemos tener y convocar a amplios debates. Se requiere también un financiamiento fiscal progresivo. Este fondo de salud idealmente se ha empujado en algunos países, pero con las dinámicas de regresividad fiscal que tenemos en nuestro país, puede resultar contraproducente, ¿sí?, un conjunto de impuestos, como se pensó en algún momento, no nosotros, lo pensaron otros, nosotros estábamos en contra de los impuestos al consumo, que son sumamente regresivos para financiar un sistema único de salud. Creemos que los impuestos deben ser progresivos y deben estar sobre todo manteniendo las cuotas obrero-patronales, ¿sí?, y sumar tal vez impuestos a la salud desde el punto de vista del ISR, es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué decimos que el IMSS es una posibilidad de expansión de los servicios a partir de ahí? Porque ya lo señalaban, los contrastes entre el IMSS y el Seguro Popular de Salud, ¿sí?, que es el sistema, es el brazo operativo programático del Sistema de Protección Social de Salud, pues se ilustran sus capacidades diferenciales para producir servicios. Tengo aquí algunos datos. Del total de atenciones médicas proporcionadas actualmente por el IMSS, 10.494 diagnósticos, según la clasificación de la CIE 10 y la CIE 9, y 716 grupos relacionados de diagnósticos, comprende 9.000 padecimientos. La mitad
prácticamente son médicos y la otra parte son quirúrgicos. Por su parte, el Seguro Popular incluye solamente 285 intervenciones. Efectivamente, en 10 años crecieron de 71 a 285, pero son muy pocas para la complejidad epidemiológica que yo mostraba en las diapositivas previas. Además, incluye los 57 intervenciones para gastos catastróficos y 131 para el seguro médico de siglo XXI, para el seguro médico del siglo XXI, que es para menores. De todos modos, o sea, el contraste es impresionante, mientras que el 70% de las atenciones brindadas del conjunto, el 70% las brinda el IMSS y solamente el 7% el Seguro Popular, del conjunto de atenciones brindadas en el sector salud. Y además, el seguro, con todas las críticas que se pueda hacer a lo burocratizado, a los problemas de corrupción, etcétera, de todos modos sigue siendo más eficiente. Una consulta externa proporcionada por el Seguro Popular cuesta 1,900 pesos, mientras que una consulta externa proporcionada por el IMSS cuesta 1,600 pesos. O sea, tenemos muchos elementos para apostar por que la ruta es la ampliación del sistema de salud a partir de lo que ofrece la seguridad social. Otros elementos es que no necesitaríamos tampoco mucho dinero. O sea, sí requerimos recursos, por supuesto, pero eso se define desde una perspectiva política, una intencionalidad política. El IMSS y el ISSSTE en este momento están movilizando alrededor de 300,000 millones de pesos, atienden a 49 millones de personas. Para prestar los mismos servicios a toda la población se requeriría un presupuesto más o menos de 612,000 millones de pesos. Es decir, con 3.7% del PIB como proporción del gasto público en salud como proporción del Producto Interno Bruto, sería suficiente. Movilizar 260,000 millones de pesos adicionales no es mucho para los recursos que tiene nuestro país, sí es mucho para las prioridades, porque las prioridades son otras. Entonces tenemos que pensar que una posibilidad es la movilización y la construcción de agendas por la salud, donde efectivamente podamos múltiples actores empujar por un incremento a los recursos públicos para este campo. La siguiente. Antes de terminar, un esquema de fondo único, que ya se señaló que no se va a implementar ahora, pero que está previsto, o fondos mancomunados, sin tocar la distribución y el uso de los recursos, corre el riesgo de que sea la justificación para incrementar impuestos. ¿Sí? El IVA se pospuso, pero no es seguro que se mantenga. El IVA a medicamentos y alimentos, o sea, se pospuso su imposición, pero está por ahí, sigue rondando en las discusiones, y reducir las cuotas obrero-patronales. Esto daría la puntilla al desmantelamiento de la seguridad social. Y yo coincido, como ya se señalaba, que la seguridad social no es un privilegio, es un derecho universal y hay que, a partir de un sistema único de salud, ir ampliando con otros componentes de la seguridad social, ¿sí?, que no tienen otros sistemas, como el sistema de protección social en salud, el Seguro Popular, que se ha querido presentar como el tercer pilar de la seguridad social en México, cuando en realidad es un seguro médico, ¿sí?, y no tiene ninguno de los otros componentes tan importantes y tan redistributivos y con tantas posibilidades de inclusión social que tiene la seguridad social. Y ya nada más para terminar, yo diría que la construcción de un sistema único de salud requiere una redistribución de los recursos sociales, una estrategia de desarrollo orientada por el interés de garantizar derechos, cuidando esto, ¿sí?, e incorporando en la discusión y en la participación para definir las rutas a profesionales, a organizaciones, a trabajadores de la salud, a sindicatos, actores políticos, actores sociales, ¿sí?, para posibilitar una alianza entre lo público y la seguridad social, una alianza que yo considero que es estratégica alrededor de los temas financieros, cómo vamos a financiar ese sistema, de las condiciones laborales y de los derechos particulares de los pacientes y de los trabajadores. Tenemos la convicción que es necesario un cambio de ruta,
un abandono de la lógica de mercado para la atención a la salud, pues los resultados negativos en muchos de los países, ¿sí?, donde estas reformas se han implementado, ya hay suficiente evidencia para mostrar que estas reformas de universalidad de mercado lo que hacen es concentrar los recursos en un porcentaje mínimo de la población y finalmente fragmentar más la atención, que es lo que se busca evitar, y excluir a grandes grupos de población. Y claro, es el negocio para muchos. Y yo nada más finalizaría señalando que la salud, ¿sí?, no nos podemos dar el lujo de que sea una decisión de expertos. La salud es una condición necesaria para el desarrollo pleno de capacidades individuales y colectivas. Por lo tanto, la discusión del derecho a la salud, las rutas posibles de política, la configuración de un sistema único de salud universal, equitativo, público, integral y solidario, ¿sí?, pues tiene que involucrarnos a muchos. El derecho involucra los determinantes sociales. Por lo tanto, una política social y de salud que solo vea el sistema de atención médico-sanitaria y deje de lado todo lo que tiene que ver con empleo, salario, vivienda, agua potable, entorno salubre, todos estos elementos que configuran también el derecho a la salud, pues está haciendo muy parcial su trabajo. Su garantía es obligación del Estado a través del quehacer público, es decir, hay que desmercantilizar estos satisfactores. Las modalidades institucionales para garantizarlo deben ser consultadas y con muchos actores, y debe haber una amplia participación para discutirlas. Y finalmente, la posibilidad de otra ruta es integrar agendas por la salud y la vida digna, y en esto tenemos que movilizarnos múltiples actores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olivia López Arellano. Quisiera comentarles que vamos a pasar a nuestra segunda ponencia de este segundo bloque, por así mencionarlo, y para dar pauta, seguramente hay mucha inquietud, muchas preguntas. Al final de las dos exposiciones, a un bloque de preguntas, toda vez que también en la clausura que se tiene programada estará el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el secretario general de la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social y, por supuesto, el presidente de la comisión. Entonces, si ustedes nos los permiten, haré la presentación del doctor Rafael González Guzmán hacia una reforma no mercantil de salud, que es su presentación. El doctor es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en medicina social por la Universidad Metropolitana de Xochimilco, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como autor y editor de 3 libros, La salud pública y el trabajo en comunidad, promoción de la salud o el ciclo de vida y determinantes sociales o determinantes sociales de la salud. También ha sido autor de varios artículos en el campo de la salud pública, es coordinador del área médica del Gobierno del Distrito Federal y es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Región México. Adelante, doctor. Bueno, otra vez, buenos días a todos ustedes. Yo voy a hablar sobre este tema, de si es posible o no es posible una reforma no mercantil de la salud en nuestro país, tomando como base fundamentalmente lo que está sucediendo ya en otros países de América Latina. Entonces, la siguiente, por favor. El recorrido que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a hacer una breve caracterización de las reformas neoliberales en salud. Ya varios puntos de esa caracterización fueron mencionados, tanto por la ponente Carmen como por Oliva. Entonces, voy a pasar rápido sobre algunas de estas cosas. Otro segundo punto, que es el más amplio, son las experiencias que tenemos en América Latina hacia una reforma no mercantil de la salud, hechas de lado en el proceso de reforma en México, que no han sido consideradas a mi juicio en el proceso de reforma en México, para terminar con algunas conclusiones respecto a qué podríamos tomar de esas experiencias para nuestro país. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, el primer punto, breve caracterización de las reformas neoliberales en salud. La siguiente. Partamos de este siguiente hecho. La salud es un bien importante al que le dedicamos muchísimo trabajo social. O sea, la humanidad le dedica una buena cantidad de su trabajo para mantener a los individuos y a las colectividades lo más sano que pueda.
Es una cosa que le invertimos mucho trabajo. No es tan fácil mantener sanas a las personas y más aún cuando se enferman, ¿no? Cuesta mucho trabajo regresarlas al estado de salud. Sin embargo, este trabajo se distribuye de una manera muy equitativa, o más bien los beneficios de este trabajo se distribuyen de una manera muy inequitativa. Fíjense ustedes que el gasto mundial en salud, que sería una forma de cuantificar la cantidad de trabajo que nos cuesta mantenernos sanos, es de 6.5 millones de dólares, o sea, lo que en Estados Unidos llaman los trillones de dólares, que equivale a $948 por persona al año. O sea, una buena cantidad de dinero y de trabajo la que invertimos, sobre todo en tratar a las enfermedades. Sin embargo, fíjense que los países de la OCDE, con 20% de la población mundial, concentran el 80% del gasto en salud, mientras que el 80% de la población mundial no OCDE concentra solo el 20% mundial del gasto en salud. Entonces, cuesta mucho trabajo, pero ese trabajo está rete mal distribuido. Y si nos vamos a cada uno de los países, vemos también que suceden cosas semejantes. O sea, en algunas regiones de esos países el gasto es muy bajo y en otras regiones el gasto es muy alto. Y así, si nos vamos pedacito a pedacito, nos encontramos que sobre todo los sectores de trabajadores informales, más pobres, esa humanidad que ha sido dejada de lado por los modelos de desarrollo, concentra a veces hasta menos de $20 al año del gasto en salud, cuando el promedio mundial es de 948. Si no mal recuerdo, hay 7 u 8 países en donde el promedio por persona en esos países es menos de $20 al año en gasto en salud. Los países de América no OCDE tienen 12% de la población, pero solo 7% del gasto en salud. Entonces, primera idea, invertimos mucho trabajo y están muy mal distribuidos los beneficios. La siguiente, por favor. Este gasto trabajo mundial en salud, estos 6.5 trillones de dólares, se gestiona con 2 lógicas. En todo el planeta hay 2 lógicas interactuando en la gestión de estos recursos. La primera es la lógica de la ganancia y de la acumulación. Una buena cantidad de esos recursos están gestionados por el complejo médico industrial farmacéutico, al que se le ha apodado a nivel mundial Big Pharma, ¿no? Grandes empresas transnacionales que trabajan, realizan, digamos, ese trabajo en salud, o sus trabajadores realizan ese trabajo en salud bajo la lógica de obtener ganancias y crecer y crecer y crecer como empresas, ya sea para reinvertir en ellas o en otras áreas de la economía, que pueden ser alcohol, cigarros, armas o lo que sea, o especular en las bolsas mundiales. Y el segundo es el capital financiero, aseguradoras y ahora articuladoras de salud, que también van tomando una parte del trabajo social destinado en salud para acumular ganancias en sus sectores, que después trasladan a las hipotecas que entraron en crisis y a todo lo que ustedes quieran. Esa es una lógica. Y tenemos otra lógica, la lógica de la participación estatal. En muchos países el trabajo social en salud no es gestionado para obtener ganancias, es gestionado para prestar servicio, para financiar los servicios, para producir los medicamentos y los equipos necesarios para atender a las personas, independientemente de si generan ganancia o no. Por ejemplo, en el IMSS no nos preocupamos mucho de que no tiene ganancias, porque no lo hicimos para eso, ¿sí? Médicasur sí se obtiene, sí se espanta mucho si no tiene ganancias, y su consejo de administración se le paran los pelos de punta si las ganancias empiezan a caer o se empieza a ver números rojos, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas 2 lógicas gestionando el enorme gasto mundial en salud. La que sigue, por favor. Les puse aquí el ejemplo de los laboratorios farmacéuticos, de los 6.5 millones de dólares. La industria farmacéutica concentra 870,000 millones de dólares, no es nada, millones de dólares, muchísimo dinero. Y bueno, con una gran concentración, ¿no? Con grandes ganancias. Se calcula que Big Pharma obtiene en promedio ganancias de 70%, es una empresa muy lucrativa, con un conjunto de prácticas que no las voy a desarrollar aquí, pero que son terribles y que les han ocasionado cada año escándalos y multas enormes por muchos organismos reguladores estatales. Y bueno, tiene enormes ganancias, y 15% de los laboratorios más grandes del mundo concentran 50% del total de las ventas de la industria farmacéutica. O sea, la mitad de esa enorme cantidad que señalamos arriba está solo en 15 grandes empresas farmacéuticas que han sufrido todo un conjunto de fusiones. La que sigue, por favor.
Bueno, esta gran importancia económica de la atención a la salud hace que el espacio de la salud sea visto por los grandes capitales del planeta como una posibilidad de obtener ganancias nada despreciables. Entonces nosotros tenemos que hay actores en el campo de la salud, grandes actores transnacionales que todo el tiempo están buscando que una parte de esos 6.5 trillones de dólares pase a ser un espacio guiado bajo la lógica de la ganancia y de la acumulación, o sea, un lugar en donde ellos puedan invertir. Tenemos por ahí a la Fundación Bill y Melinda Gates, que hacen lo que en Estados Unidos han llamado ahora el filantrocapitalismo, ¿no? O sea, filantropía que va abriendo espacios para que las empresas que ellos controlan puedan ir invirtiendo en la salud. Tenemos al Banco Mundial, tenemos a la Fundación Rockefeller. De hecho, la Fundación Rockefeller es uno de los organismos empresariales más interesados actualmente en el mundo promoviendo las campañas del Universal Health Coverage, porque eso les va a abrir la posibilidad, como vamos a ver más adelante, de las inversiones en salud, de la gestión para la ganancia y la acumulación en salud. Tenemos al Foro Económico Mundial de Davos, que ha hecho un diagnóstico que ahorita vamos a pasar muy rápido sobre él. Tenemos al Instituto Carlos Slim y tenemos a FunSalud. De hecho, FunSalud, que es una fundación hecha por los grandes empresarios de este país, es quien ha dirigido la política sanitaria en los últimos 30 años, ¿sí? Y FunSalud, ustedes vayan a su página y vean quién es el consejo directivo y verán que el 95% son los grandes empresarios de este país, ¿no? Que están controlando y impulsando una política de salud basada en la ganancia y la acumulación, o en abrirle espacios a eso. Pasamos a la que sigue. El Foro Económico Mundial de Davos dice que hay dos opciones para los sistemas de salud. Hasta los nombres son interesantes, ¿no? ¿Cómo lo conciben? Sí, es claro, ¿quién es Davos, ¿no? O sea, son los grandes ricos del planeta que se reúnen cada año a discutir una serie de cosas. Entonces ellos dicen en salud, hicieron un diagnóstico y dice, la salud se puede ir a dos lados, a Health Incorporated, Health Inc., ¿no? En donde las fronteras de las empresas se redefinen, las corporaciones ofrecen más productos, los mercados se liberalizan, los gobiernos hacen recortes y emerge una solidaridad condicional, seguros limitados. O bien se puede ir a un nuevo contrato social, en donde se establece que los gobiernos son los responsables del sistema y de su eficiencia, regulando las actividades sociales y médicas hacia una vida saludable. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué dicen de Health Incorporated? Que los gobiernos rehacen sus balances económicos, reducen los servicios públicos, los mercados y planes de seguros se expanden, emergen nuevos jugadores en la industria de la salud. Ahorita vamos a tener un punto muy importante que son las articuladores de sistemas o articuladores de fondos y sistemas prestadores de servicios de salud, que es una nueva figura que está proponiendo la reforma actual en México que aparezca dentro del sistema que permite la acumulación de ganancias. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ellos citan que Apollo Hospitals y Mayo Clinic ya se están metiendo en la India y en China. El mismo debate que tenemos aquí se está dando en la India, en China, en Sudamérica, en todos lados, que es este tipo de modelos que están permitiendo la entrada de estos grandes sistemas privados de salud. Algunos sistemas de salud están al borde de la bancarrota con limitaciones severas para proveer el cuidado universal de la salud, bancarrota muchas veces producida por los mismos gobiernos, y un cuarto de la población en este futuro que dibuja el Foro Mundial de Davos, dice no tendrá atención médica. La que sigue, por favor. Bueno, PricewaterhouseCoopers, que es una de las fuentes que citaba nuestra secretaria de Salud ahí en alguna de sus diapositivas, es una consultora privada internacional de las más grandes del mundo, con factura de varios miles de millones de dólares por sus consultorías que permiten a las empresas abrir negocios en donde están seguros que van a poder triunfar.